Buenas a todos, nuevo vídeo y esta vez queda bastante claro ya por la miniatura y por el título deberéis saber de qué va. Eh, mm, Hay un tema del que siempre se habla y es un factor súper importante dentro de intentar conseguir el título de campeón, ¿no? Porque no solo lo gana el más rápido, sino también el más consistente, el que menos se cae. Y esto es una cosa que siempre ha ido un poco en contra de Marc Márquez y que ha sido un poco el que ha roto esta cosa, ¿no? De que si te caes mucho, lo tienes difícil para ganar. Porque a Marc eso siempre le ha dado igual. Marc ha sido un piloto que se ha caído muchísimo regularmente. Y quería darle un poco una visión un poco más gráfica, que ya sabéis que es lo que me gusta, de esto, ¿no? Que podamos ver visualmente y cogiendo desde que comparten pistas. Primero Bagnaia con Marc, que después a los años se subió Martín. Pues comparar un poco, ver cuántas caídas han tenido cada uno cada temporada, cuál es la media de caída que tienen por temporada estos pilotos. Y no va a haber mucha sorpresa, la verdad, no va a haber mucha sorpresa. Bueno, quizás sí, en forma positiva para uno de estos pilotos. Y es que no caerse es algo fundamental realmente. Como digo, no todo lo es la velocidad. Porque si tienes mucha velocidad pero te caes, de poco te vale. Y ver esto también explica muchas cosas. Como digo, los resultados para uno de estos pilotos, más en concreto para Bagnaia, son sorprendentes. Creo que, bueno, no es como una super tendencia porque tiene alguna temporada que se ha caído más veces y eso, pero tiene algunas temporadas que es que prácticamente no se ha caído muy poco. Muy peco. Y, y bueno, pues eso claramente hace que sea incluso más difícil, ¿no? Que si tú ya llegas a conseguir algo que no ha conseguido en sus dos títulos, ¿no? Que ha sido poder hacer una machada de consigo un colchón enorme de puntos y me piro y hasta luego. Siempre o ha ido él, ¿no? A por Quartararo, o se ha ido, o Martín estaba muy cerca. Entonces, bueno, pero si fuese al contrario, si Pecco empezara los mundiales rollo con la racha que tiene ahora mismo, sería súper difícil pararlo, porque es que es un tío que se cae muy, muy, muy poco. Y es algo que os voy a mostrar en la siguiente gráfica, que creo que es bastante significativa. La línea roja es Pecco Bagnaia, la naranja es Márquez y la morada es Jorge Martín. Bueno, la temporada 2020 no la tengamos en cuenta a Marc Márquez porque la lesión y demás, y hay que mencionar además que tanto la 21 como la 22 son temporadas que no hizo completas. Se perdió algunas carreras, o sea, no se perdió la mitad, se perdió menos, pero se perdió carreras y aún así son números bastante altos de caída. Y bueno, ya el año pasado que fue el culmen, no normal que escapara de Honda. Si vemos en el 2019, tanto Bagnaia como Marc tuvieron 14 caídas, ¿no? Que es un número que, bueno, vemos ese año, creo que fue Zarco en el 19, el que más caídas tuvo con 15, creo recordar. Porque todo esto, bueno, el número de caídas además es una cosa que podéis hacer de vosotros. MotoGP en su página web suele poner a final de año como unas stats de caídas de las distintas categorías y demás, los pilotos que más han caído. O sea que eso lo podéis ver. Creo que yo he encontrado por lo menos desde 2014. Así que bueno, que lo podéis ver. Está bastante interesante. Pero yo he decidido coger desde 2019, que es cuando empiezan a compartir pistas. Y porque, bueno, sigue siendo igualmente significativo. La tendencia de Marc años anteriores también era caerse más o menos por los mismos números, de 14 veces así. Así que, bueno, ya está. Después lo que pasa es que cuando llegan los años estos locos de Honda son una pasada. En el 2020 porque se lesionó y no participó.
después, ¿no? De ese gran golpe. No participó más, pero los años siguientes es que es normal. Sobre todo el año pasado, el 2023, es normal que la acabase harto, ¿no? Achacando pues esas caídas a la onda, ¿no? Que bueno, que ya vemos qué es lo que pasa, ¿no? Con Joan Mir y demás, que tampoco es un misterio. Los 2024 no lo estoy contabilizando porque para sacar un contexto mejor hay que hacerlo de una forma más amplia, como siempre digo. Entonces mejor sacar temporadas completas, porque de aquí a final de temporada pueden pasar muchas cosas. De pronto imagínate que Peco, por lo que sea, empieza a caerse, que no creo. Pero bueno, lo que vemos aquí es una locura en cuanto a Peco. Habla muy bien de él. Tiene esta temporada, la temporada esta que se cae las mismas veces que Mark, el 2019, pero es que después se cae 8 veces en el 20, 7 veces en el 21, por 22 de Mark, por 14 de Martín. Aquí sí que se cae un número más similar, 14 veces. 15 de Martín, 18 de Mark, aunque juraría que aquí había corrido solo 14 carreras, creo, Mark, y son bastantes caídas para 14 carreras. Esto es una temporada completa, 14 y 15 de Bañaya y de Martín. Pero es que el año pasado son 7 por 16 de Martín, ¿eh? Caídas en total. Entonces son caídas total durante el campeonato. Se cuenta todo, no solo sprint ni carrera. Quali, entreno y demás. Son muchas caídas. Obviamente hay caídas que afectan más que otras. Pero, hostia, es que caerte tan pocas veces, caerte 7 veces solo. Hombre, si de las 7 veces te cae las 7 en carrera de domingo, pues sí. Pues es peor, ¿no? Pero es que caerte solo 7 veces es muy poco. Muy poco, porque ya hay que tener en cuenta también un factor. Bueno, es verdad que esta gente está hecha otra pasta, ¿no? Pero hay que tener en cuenta un factor, y esto es una cosa que, bueno, Lorenzo lo ha dicho muchas veces, los pilotos cuando han estado en cabina en Dazón, ¿no? Siempre lo han mencionado cuando se quedan pilotos. Bueno, a ver ahora cuando vuelva a coger la moto, cuando vuelva a salir a pista, la confianza, ¿no? Cómo le afecta. Que si tú te caes tan pocas veces, o pasas fines de semana enteros que tu mono no toca el asfalto, a nivel confianza, estás en otro nivel, ¿no? No tienes esa cosa de, uy, aquí me caí antes, a ver si te va a pasar en muy pocos sitios, en muy pocas carreras durante el mundial. La verdad que, no sé, a mí yo no me esperaba, porque no tenía yo como muy en mente el número de caídas, ¿no? De cada piloto. De Mark sí sabía que eran altas, porque es una cosa que se dice siempre, bueno, y es que es la realidad, pero es que esto hace que sea complicado. O sea, es complicado poder luchar un mundial así, la verdad. Es que realmente es una ventaja clara para Bañaya. Porque, como digo, no es que solo destaque por su velocidad, sino que también por su consistencia y la capacidad para evitar caídas, ¿no? En comparación con Marc y con Jorge Martín, que tiene menos que Marc, pero también tiene algo más. Bañaya, es que ya sabemos, es un piloto súper fino a la hora de pilotar. Y si vemos, por ejemplo, las medias, que os las voy a enseñar ahora, ahí tiene las medias de caída. Si vemos las medias, Bañaya ha registrado una media de solo 10 caídas por temporada en estos años, que es una cifra notablemente baja si la comparamos con sus competidores más cercanos. Jorge Martín, que entró en el 2021, ya tiene una media de 15 caídas por temporada, y por el otro lado Marc Márquez, que a pesar de ser uno de los pilotos más talentosos y exitosos de la historia de MotoGP, es una leyenda de la categoría, tiene una media considerablemente alta con 20,8 caídas por temporada. Y eso excluyendo el 2020, en que solo compitió en 2 carreras. Eso está excluido de esta media, ¿no? Ya te digo, habría que sacar de Marc desde el 2013, ¿no? Y a lo mejor incluso puede que bajase, no sé. Es que en el 23 que fueron 29 caídas, que son muchas. Pero bueno, esto desde el 19. La capacidad de Bagnaia para mantenerse en la pista y evitar caídas es que le da una ventaja significativa. Porque, como digo, menos caídas no solo significan menos oportunidades de sufrir lesiones, sino que también implican más tiempo en la pista, que parece broma, pero más tiempo en la pista con la moto buena, más puntos acumulados y, crucialmente, menos interrupciones en el desarrollo de su confianza y ritmo a lo largo de cada fin de semana y de la temporada. Porque hay que tener en cuenta que cada caída no es solo un golpe físico, sino que también es un golpe psicológico que puede afectar el rendimiento de un piloto en carreras subsiguientes.
Solo hay que mirar a Jorge Martín y todo lo que ocurrió en Alemania. Veremos qué es lo que pasa. Ya sabéis cómo el enfado y eso, que es normal, pero es como digo, las caídas no solo afectan en lo físico, sino también a la moral. En contraste, la alta media de caídas de Marquez, a pesar de que sus habilidades increíbles y que son innegables, pone de manifiesto que su pilotaje es extremadamente más agresivo. Aunque puede ser más espectacular y demás, pero es más propenso a errores también. Y esto es una cosa que esto es así, que no pasa nada por decirlo, que es así. Jorge Martín, aunque tiene menos experiencia en MotoGP, muestra una tendencia intermedia comparado con los dos, pero aún realmente es significativa en términos de caída. Esta diferencia en número de caídas por temporada es que lo que destaca, como digo, es la estabilidad de Bagnaia, que creo que es un factor clave realmente en su éxito, y la capacidad de luchar consistentemente por el título. Porque, como digo, si tú no te caes, ya no solo lo físico, lo psicológico es súper importante. Y no hay nada más poderoso que un piloto que confíe en sí mismo. Y es así. Si eres rápido y además confías en ti mismo, no te caes, pasas fin de semana sin caerte, prácticamente. Vas construyendo esa confianza en ti, en la moto. Es que lo tienes hecho. Lo tienes hecho. Yo creo que es que, además, competir contra un piloto como Bagnaia, que mantiene una tasa de caída tan baja, es un desafío muy grande, muy grande. Porque es que eso significa que casi siempre, prácticamente siempre va a estar ahí en la pelea, acumulando puntos y minimizando muchísimo las pérdidas. Porque para ganar el mundial no solo hace falta ganar carreras, hay que estar ahí siempre, y más hoy día. Para un rival, cada caída no solo representa una pérdida de puntos en esa carrera, sino también, como menciono, pues esa oportunidad para entrenar, ajustar la moto más a tu medida, la moral, en fin, que yo creo que sinceramente ganar un campeonato contra un piloto tan constante, no solo en velocidad y habilidad, sino también con una estrategia impecable y una capacidad tan buena para minimizar errores, es muy complicado. Bagnaia ha demostrado que la consistencia y la capacidad de evitar caídas son tan importantes como la velocidad. Y mientras que sus rivales, Martín y Márquez, enfrentan más las consecuencias de las caídas, Pecco pues sigue acumulando puntos, consolidando su posición. Y lo más importante también, que es que de esto no hemos hablado, también se mantiene más saludable. Es que esto es así, es que parece una gilipollez, parece una tontería, pero no lo es. Es que no lo es. Y esto es así. Esto al final te ayuda, ya te digo, te ayuda en todos los factores, no solo a nivel de puntos y lo que sea, es que es todo, es todo. En fin, en resumen, la habilidad de Pecco para mantenerse sobre su moto y evitar caída es un testimonio de su destreza y una ventaja estratégica realmente que creo que es clave en su camino hacia ser campeón del mundo de nuevo. Para cualquier piloto que aspire a desafiarle por el título, en este caso Martín y Márquez, igualar esa consistencia yo creo que y minimizar las caídas creo que es bastante fundamental e importante, porque contra un piloto que se cae tan poco, si tú te caes muchas veces lo vas a tener muy difícil. Y yo creo que es que la capacidad de Bagnaia para evitar estos errores es parte fundamental, ¿no?, de su éxito, y parte de lo que le hace que sea un piloto tan difícil de batir. Porque no solo es velocidad, es también la consistencia. Y eso al final a veces da mucho más puntos que otras cosas. Que se lo digan a Joan Mir, por ejemplo. Al Zamora. O sea, es que hay muchos casos. Que se lo digan a esto. Es así. Es así. En fin, que no sé qué es lo que opináis vosotros. A mí me parece increíble. Los números de Pecco me parecen increíbles. Si vuelvo a poner la gráfica de los números de Pecco son increíbles en cuanto a caída. No sé qué es lo que opináis vosotros, pero yo pienso que viendo esto me parece incluso más difícil todavía batir a Pecco. Y creo que en el momento en que Pecco sea capaz de conseguir ese colchón de puntos a principio de temporada, que es cuando parece que siempre está un poco más perdido, si consigue ese colchón de puntos grande, va a ser muy difícil bajarlo de ahí. Muy difícil bajarlo de ahí.
Bueno, muchísimas gracias como siempre. Like, compartir. Si lo compartís sería increíble, ayuda muchísimo. Comentad, por favor, y así pues debatimos un poquito. Como siempre, yo contesto todos los comentarios. Un like y nada. Nos vemos para el siguiente vídeo, como siempre.